Estas semanas pasadas hemos estado estudiando el libro de Nehemías. Empezamos capítulo por capítulo y entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar. La semana antepasada comenzamos a hablar acerca de la oración. Poder entender los tiempos del Señor y poder ir en Señor en oración ante nuestras angustias, ante nuestras preocupaciones. Vamos al Señor en oración. Entregamos nuestra vida al Señor en oración. La semana pasada hablamos acerca de la paciencia. Nehemías tomó 4 meses preparándose, esperando que el Señor diera el primer paso, que actuara el primero. Y viendo el Señor que dio el primer paso, que actuó, él se accionó. Pidió al rey Artajerjes, pidió todo lo que necesitaba. Estaba preparado Nehemías, sabiendo cuál era el plan. Y cuando llegó con el pueblo de Israel, vio el lugar, reconoció cuál era la necesidad, cómo es que tenía que empezar a trabajar, y animó al pueblo. Y 3 ocasiones le dice al pueblo de Israel: levantémonos y edifiquemos. La necesidad de cómo iglesia necesitamos levantarnos y edificar. Edifiquémonos unos a otros. Edifiquemos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a estudiar el capítulo número 3 de Nehemías, hablando acerca de organizándonos para edificar. Una vez que el pueblo ha sido animado, ahora sí, manos a la obra. Y si leíste el capítulo 3 de Nehemías, podrás decir: Daniel, esto es uno de los capítulos más difíciles, porque lo único que hallé en el capítulo 3 era que fulanito empezó una obra, terminó fulanito y siguió manganito, y luego manganito se lo pasó a sultanito, y así cada uno fue haciendo el diferente lugar. Fueron 7 puertas las que se levantaron, se estuvieron levantando, se organizaron, y ahora sí que fue mucho, casi es como leer genealogías, nombres, familias, lugares específicos. Entonces, ¿qué podemos aprender de la palabra de Dios respecto a esto? Esta parte es importante porque podemos ver cómo todo el pueblo, no solamente el pueblo dijo: levantémonos y edifiquemos, sino que todo el pueblo participó de la obra. No solo fueron palabras, sino fueron acciones. Y cómo cada uno tiene un rol, tiene una participación, tiene un área. Y cuando leí esto, me hizo recordar el año pasado. Ahora sí que para los que me conocen o los que no me conocen, yo no soy un hombre de muchas acciones en cuestión de la casa. Si me pones a poner un cuadro en la casa, te voy a romper casi la pared para poner un cuadro. Ahora sí que el trabajo manual no es de mis fuertes, no le huyo, pero me voy a tardar mucho en hacerlo. El año pasado estuvimos apoyando ahora sí que al hermano Eric. Levantamos, pusimos un deck, estuvimos ahí trabajando entre varios hermanos apoyando. Yo era el IBM, veme y tráeme. Y yo era el que iba y agarraba los tablones, la madera, la llevaba, la cargaba, iba por la herramienta, la agarraba, la pasaba. Por lo menos, déjame te digo, hice más que mi suegro. Pero mi suegro también tenía su labor. Era el control de calidad. Él veía que estuviera cuadrado, que qué parte faltaba, que si se estaba descuadrando. Él estaba viendo toda la obra. Eric era el encargado de estar arriba, midiendo, pidiendo cuántos eran los cortes. Llegó Cruz, que si Cruz no hubiera llegado, no hubiéramos terminado a tiempo las cosas, nos hubiera agarrado el agua.
Estuvimos ahora sí que trabajando entre varios. Ricardo también allá apoyando, haciendo pozos, moviéndose, etcétera. Estuvimos varios hermanos ahí trabajando, haciendo la labor, que cada uno tenía un área específica. Si hubiéramos quitado a Eric de ahí, no se hubiera hecho nada. Si hubieras quitado a Cruz de ese lugar, nos hubiera agarrado el agua. Si hubieras quitado a mi suegro, a lo mejor algo hubiera estado descuadrado. Y digo a lo mejor. Cada persona ahí era importante. No todos sabíamos. Y por eso digo, yo no soy bueno para ese tipo de cosas, pero participé en ello. Había gente que sabía y hay gente que tenía el corazón y participaba. Es lo mismo que vamos a ver en este capítulo número 3. Mis hermanos, no todos eran constructores. Aún los mismos sacerdotes participaron para levantar las puertas. Y vamos a ver qué tan importante es esta parte. Y leyendo el capítulo 3 encontramos 3 principios. Primeramente, el principio de la organización. Necesitamos, es como ese pueblo de Israel estaba organizado. Y si leemos el capítulo 3, versículo del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imir. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Maná. Y vuelvo a decir, por eso es que puede ser una lectura bastante pesada, porque vemos nombres, lugares, familias. Pero algo que debemos observar, y si vemos muy bien la escritura, había palabras o frases que decían junto a ellos, después de ellos, tras ellos edificaron. Otras frases semejantes a tal relato, y cada uno tenía su lugar trabajando hombro a hombro, un hombro con sus vecinos. Empezaron los sacerdotes levantando la puerta de las ovejas, y después dice, tras ellos, junto a ellos, estaba edificando a alguien más. Estaban edificando sus vecinos. Y junto a ellos estaban edificando otra familia, otro grupo. Y tras ellos estaba edificando otro grupo. Lo importante que entendemos esto es que todos, era un pueblo organizado, que cada uno tenía su labor, su parte, y tenía dónde iniciaba y hasta dónde terminaba. Y donde terminaba, iniciaba otro. Y donde terminaba el otro, iniciaba otro. Mis hermanos, al igual que Nehemías y el pueblo de Israel en aquel tiempo, también nosotros debemos ser un cuerpo organizado, un pueblo organizado en edificar. ¿Y qué edificamos? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada uno es partícipe en edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada uno somos miembros de este cuerpo. Por lo cual
Cada uno es responsable de edificar. Adultos, somos responsables de edificar, de levantar y de animar a otras familias. Animarnos codo a codo con otras familias, apoyándonos, exhortándonos, animándonos, orando unos por otros. Jóvenes son responsables de edificar a otros jóvenes. Levantarse, animarse, exhortarse, orar unos por otros. Y aunque no lo creas, los niños también son responsables de edificar. Animarse entre los niños, participar entre los niños. Quizás ahorita en la clase ellos se están animando. Entre juegos y actividades se animan. Quizás alguna vez has escuchado a uno de tus hijos decir: es que hoy no vino fulanito. Extrañé a fulanito. Tus niños también son parte y ellos reconocen quién falta, a quién necesitan. De esta porción bíblica debemos aprender 3 pasos primordiales. Primero, la división del trabajo. No todos podemos hacer todo. Es imposible que una persona se encargue de todo el trabajo. Como esa historia que te conté. Eric no podía hacer todo el trabajo. Iba a ser cansado, agotador, le iba a tomar mucho tiempo y estoy casi seguro que se iba a frustrar. Así nosotros, una persona no puede hacer todo el trabajo. Una familia no puede hacer todo el trabajo. Necesitamos dividir el trabajo. ¿Dónde empieza y hasta dónde termina? También conocemos el paso de la jerarquización. Y jerarquización no estoy hablando de quién tiene poder, sino de cuál es la prioridad del trabajo, qué es lo que amerita primeramente nuestra atención, a qué le debemos dar mayor atención o urge nuestra mayor atención y recursos, y de ahí qué es lo que sigue y lo que sigue. Por ejemplo, los hospitales. Cuando tú llegas a un hospital a urgencias, muchos hospitales o hospitales muy grandes no te pasan de primeras. Tú te registras y existe el área de lo que se llama el triage. En el triage, ellos lo que hacen es te colocan según la calidad de la urgencia. Por ejemplo, si alguien llega con dolor de cabeza, migraña, y ellos lo ponen, lo numerizan, le preguntan del 1 al 10 qué tanto es su dolor, lo checan y todo, dicen, espérame tantito. Pero si a la par también llega a alguien que fue accidentado, que fue atropellado, ¿a quién crees que van a pasar primero? Al que fue atropellado. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de vida o muerte. Y tiene que pasar. Es el caso nosotros como iglesia. Por ejemplo, este año queremos dar cierta prioridad o queremos buscar y estamos trabajando en áreas, por ejemplo, la calidad de las clases de los niños. Queremos mejorar esa parte en cómo tus niños reciben la clase, las actividades que ellos hacen, lo que ellos aprenden. Mejorar el desarrollo e interacción entre maestros y los niños. Queremos mejorar esas áreas. Entre áreas como servidores, cómo poder mejorar el servicio, cómo mejorar nuestra entrega a Dios y entender que nuestro servicio es a Dios. Estamos buscando mejorar áreas. Pero hay una jerarquización. Hay prioridades, hay cosas que urgen, hay cosas que a través del año podemos ir trabajando. Y por último, la realización del trabajo. Cada porción se lleva a cabo
una por una. A lo mejor has escuchado esta frase: el que mucho abarca, poco aprieta. El paso de realizar el trabajo es ir uno por uno. El pueblo de Israel empezó, y por eso nos describe, empezaron primero por un área y tras ella seguían con otra área. Y después de eso era otra área. Es uno por uno, porque si querían empezar a levantar todo el muro, las puertas y todo, déjame te digo que el pueblo se iba a cansar fácilmente. Les iba a tomar más tiempo. Por eso se dedicaron uno por uno. Cada uno hasta terminarlo. Por eso es tan importante entender estos pasos primordiales que entendemos en base a la palabra de Dios. La división, la jerarquización, la realización del trabajo. Y entendiendo este principio, seguimos con el principio de la delegación. Dice Nehemías capítulo 3, versículo 11 y 12. Malaquías, hijo de Harim, y Asub, hijo de Paán Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Me encanta porque seguimos viendo junto a ellos. Nehemías se dio cuenta que para restaurar toda la ciudad, todos tenían que participar. Y aquí vemos familias, gobernador, vemos aún el gobernador con sus hijas, participaron todos. Logró involucrar Nehemías a todo el pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Hombres, mujeres, todos tenían su trabajo asignado conforme a la capacidad de cada uno. No me imagino a los niños cargando el montón de piedras en la espalda y llevando, pero a lo mejor llevaban una piedra. Cada uno participaba según su capacidad. Y de este ejemplo podemos observar que la obra de Dios se trata de cooperación. Todo el pueblo coopera, todo el pueblo participa. Es la única manera de obtener buenos resultados, mis hermanos, cuando todo el pueblo coopera. La manera en que esta iglesia, que la iglesia del Señor será edificada, es cuando todo el pueblo coopera. Todo el pueblo participa según su capacidad. Y quizás tú el día de hoy puedes decir: pastor, es que no conozco mucho, pero conoces algo. Pastor, pero no puedo hacer mucho, pero puedes hacer algo. La obra se trata de cooperar. Y como dice Romanos 12, 4 y 5, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Una vez más nos recuerda, somos un cuerpo en Cristo. No todos tenemos la misma función. No todos tenemos la misma capacidad. Pero sí somos un cuerpo. Y todo el cuerpo tiene que funcionar. La palabra de Dios nos deja claro. Cuando dice: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. Porque no soy oído, no soy parte del cuerpo. Claro que sí. Todo tiene que funcionar. Imagínate que un día dijera tu cuerpo: ¿sabes qué?
pues bueno, este dedo pulgar ya no quiere funcionar. Podrías decir, pues ¿qué tanto problema puede ser un pulgar? Todavía me quedan 4. Intenta agarrar algo con 4 dedos. Tú podrás decir, es un dedo chiquito, gordito, sin mucha función, pero es el que ayuda a la sujeción. Es el dedo pulgar, es el que proviene y crea gran parte de la fuerza del agarre. Si un día este dedo quisiera dejar de funcionar, va a costar. Te vas a cansar más. Y hay muchas cosas que quizás no puedas sujetar. Imagínate si un día dijera tu pie izquierdo, pues hoy no quiero funcionar. Estoy cansado, pues me voy a agarrar un año sabático. Podrás decir, bueno, no hay problema, porque yo soy diestro. Bueno, yo soy zurdo, pero pues a lo mejor tú eres diestro. No hay problema, porque todavía puedo patear, puedo cojear. Hay muchas cosas que se limitan. ¿Ves? Cada parte es importante. Cada dedo, cada extremidad, aún lo que no vemos, lo interior, es importante. Cada órgano es importante. Y dependemos de la función de cada uno de ellos. Los que vemos y los que no vemos. Lo mismo es la iglesia. Cada persona es importante. La función de cada uno es importante. El que abre la puerta para recibir a los hermanos es importante. El que le mueve a la computadora para poder ver la presentación es importante. El que ayuda con los niños es importante. El que barre, el que pone las sillas es importante. Hay cosas que no vemos, que quizás suceden aquí al frente y quizás podemos decir, es que Daniel, yo quiero estar aquí al frente porque todos lo ven. Hay cosas más importantes que estar aquí al frente y que dependen la función para que el que está aquí al frente pueda funcionar. Cada parte importa y la participación de cada uno es vital para que este cuerpo pueda funcionar, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, pueda funcionar. Se requiere la colaboración de toda clase de personas, jóvenes, niños, adultos, solteros, casados, viudos, viudas. Requiere la participación de todos. Si vemos este pasaje, el Señor utilizó personas de diferentes oficios, clases sociales. Algunos tenían grandes talentos, otros dones administrativos y unos solo contaban con una buena disposición para trabajar. Sin embargo, hombres, mujeres de todas las edades estuvieron dispuestos a cumplir con la tarea y aún sacrificar sus propios intereses por el bien común. Y me encanta porque vemos iglesias, familias completas trabajar unidos. Y como dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Vemos familias sirviendo al Señor, trabajando juntos por el bien común del pueblo. La obra de Dios requiere gente comprometida. Y por eso me encanta el pasar del capítulo 2 al capítulo 3. Porque el pueblo no solamente lo dijo por emoción. Sí, edifiquemos y levantémonos.
sino que realmente tomaron el compromiso y lo hicieron. Se levantaron y edificaron. No pusieron excusas de, oh, es que hermano, quisiera ayudar, pero tengo que trabajar. Si no, ¿quién va a alimentar a mi casa? Hermano, quisiera ayudarles, pero es que mi casa está hecha un desastre. Y hoy es el único día de descanso que tengo para limpiar la casa, para barrer, para trapear, para lavar la ropa. Y es que si no lo hago yo, pues mis hijos no lo van a hacer. Todos se comprometieron a hacer la parte que les tocaba. Si alguna vez has ido a algún estadio, ya sea para ver un partido de fútbol americano, fútbol, soccer, no sé tú, pero la emoción de estar en el estadio es enérgica. Escuchar los gritos, los cantos, y más si tu equipo va ganando, gritar los goles, celebrar con ellos. Y por lo general vemos estadios llenos. Hay estadios que tienen capacidad de alrededor de 50,000 personas. Y ves 50,000 personas solo en el estadio gritando, cantando, celebrando, abuchando, hablándole a 22 hombres que están jugando. Y se la pasan observando a 22 hombres jugar, que quizás a un minuto ya tienen la necesidad de descansar. Esto muchas veces también pasa en la iglesia. Cantamos, celebramos, aplaudimos por lo que se hace, pero esperamos que alguien más lo haga. Mis hermanos, la iglesia no es un partido de soccer, no es un estadio de fútbol. Es un cuerpo de Cristo donde todos participamos, donde todos estamos en la cancha, jugando el partido de nuestras vidas y jugando para el equipo que sabemos que va a ganar. Es interesante porque notamos, aún con toda la organización de Nehemías, no todo fue éxito. Algunos se negaron a colaborar. Nehemías 3:5 dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no prestaron para ayudar a la obra del Señor. ¿Qué fue lo que pasó con estos grandes tecoitas que no se animaron a colaborar? No quisieron. ¿Cómo afectó esto a la obra de Dios y a la tarea específica asignada por ellos? Mis hermanos, fue lamentable, fue triste, pero la obra no paró. Y únicamente ellos entraron en esta parte de la historia para que conozcamos, para que todo el mundo conozca que estos hombres no quisieron participar. Vemos a todas las familias grandes, todo el pueblo participó, pero los grandes de los tecoitas, los gobernadores de los tecoitas, no participaron. Es triste, pero ¿qué pasó? Vemos que la historia continúa y otros le entraron, siguieron la obra. Es como cuando Elías le dijo a Dios: Señor, todos tus profetas han muerto, solo quedo yo. Y el Señor le dijo:
aún de estas piedras puedo levantar hombres que sigan la obra. Mis hermanos, esta obra no se trata de nosotros. Así como esa obra no se trataba del pueblo de Israel y de levantarse el cuello para decir yo ayudé. Esta obra del Señor no se trata de nosotros qué hacemos. No se trata de levantarnos nuestros cuellos para decir es que yo sirvo, yo ayudo, yo estoy. Sino que debemos entender que esto es para la gloria de Dios. Y que el Señor nos da el privilegio de servirle a Él, de apoyar a Él y de participar en su obra. El Señor no nos necesita para su obra, pero nos da el privilegio de participar en su obra. Y es un honor poder servir y poder participar en la obra redentora de nuestro Dios. Amén. No es nuestro deseo crear un sentido en culpa a aquellos que están sobrecargados en tareas. Y quizás, mis hermanos, no es mi sentido y no es mi deseo exigir a aquellos que ya están en la obra a sobrecargarlos en la obra. Pero hay gente que necesita un poco de descanso. Pero también hay otras personas que quizás están contentas siendo espectadores, viendo cómo las cosas suceden. Y yo solamente quisiera preguntarte, ¿cuál de estos dos eres? Y quisiera que respondieras a esta pregunta. ¿Debería estar haciendo más? Y si tu respuesta es sí, entonces el Señor hoy te está hablando. Ojo, yo pregunto, hago la pregunta en debería. Porque cuando sentimos ese deber, hay muchas cosas que podemos hacer. ¿O qué tarea debe de aceptar en colaborar en esta congregación? Ante esto, ¿qué el Señor nos invita a hacer al respecto? Quizás hoy el Señor nos pide descansar, o quizás hoy el Señor nos invita a participar más, a tener un sentido de participar, de dejar la silla y levantarnos a hacer la obra. Y por último, hablamos del principio de la coordinación. Nehemías 3, 21 al 24 dice: tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Si leemos una vez más detalladamente estas palabras, hubo familias que restauraron cerca de su casa, frente a su casa. Y vemos palabras semejantes a través del capítulo 3. De esa manera, cada uno se sentía motivado a trabajar con mayor interés, porque era más conveniente para ellos, por la cercanía y porque era algo que tenían cerca o frente a sus casas. En caso de un ataque enemigo, estarían cerca para defender su casa y podrían participar en la obra con mayor facilidad. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Nuestra casa es nuestro primer ministerio. Si algo en lo que deberíamos estar participando hoy en día es en la edificación de nuestra casa.
Si algo en lo que deberíamos de estar preocupados hoy en día en levantar, es en levantar nuestra casa. La palabra de Dios nos dice que necesitamos sabiduría para edificar nuestras casas. Lo hablábamos el día de ayer en nuestra reunión de varones. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Rey Salomón dando estas palabras, estas instrucciones. Y muchas veces las tomamos y las decimos: bueno, varones, hombres, las cabezas del hogar, necesitamos sabiduría para edificar nuestra casa y prudencia para afirmarla. Pero Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Este trabajo de edificar la casa no es labor de una sola persona. Hombres y mujeres necesitamos edificar nuestra casa. Sin importar tu situación, es labor de los padres edificar nuestra casa. No podemos esperar, no podemos pedir que nuestros hijos mayores edifiquen la casa. No podemos pedir que la escuela edifique nuestra casa. No podemos pedirle a alguien más edifique nuestra casa o se haga cargo de nuestra casa. Es nuestra responsabilidad, hombres y mujeres, edificar nuestra casa con sabiduría. Porque o la edificamos o la derribamos. Así es que yo quisiera preguntarte hoy: ¿tu casa está siendo edificada o está siendo derribada? Me encanta la palabra de Dios porque nos deja claro. El mismo rey Salomón nos enseña este principio para edificar la casa. Y lo hablábamos ayer en los varones, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quieres edificar tu casa? Aprende a temer a Jehová. Y temer a Jehová no es tenerle miedo a Él, sino es darle reverencia, honor a Él. Es conocer quién es Dios. Y que todo lo que hacemos, no queremos decepcionar a Dios. Queremos darle lo mejor. Queremos hacer lo mejor a nuestro Dios. Por eso es tan importante. Edifica tu casa bajo este principio. Que tú y tu casa teman a Jehová. No solo sirvan a Jehová, teman a Jehová. Otra consideración que se tomó en cuenta para asignar la tarea tenía que ver con el oficio de cada quien. Los sacerdotes eran responsables de la puerta de las ovejas, porque de ahí entraban los animales para los sacrificios. Los sacrificios en el templo y algunos de los lugares claves. Es probable que también que se adjudicara de acuerdo a los talentos individuales de cada persona según el área. Por eso es que estaban asignados. Y esta obra fue perfecta. Te decía en el principio, fueron un total de 7 puertas las que se levantaron. Si pensamos en este número 7, entendiéndolo en la palabra de Dios, el 7 significa cosas perfectas espirituales. Es algo que el Señor hace perfecto. Así como los 7 días de la creación, así los 7 puertas que vemos hoy, es algo, una obra que el Señor hizo perfecta. Ahora, también viendo el diseño en cómo se levantaron estos muros,
Así donde empezó la obra, no terminó en una esquina alejada la obra, sino que regresó a donde comenzó la obra. Muchas veces el trabajo empieza y termina donde empezó. Y necesitamos volver a empezar en algunas partes, a seguir cuidando áreas que están a punto de derribarse o áreas que pueden estar descuidadas. La obra empieza donde termina, porque es una obra perfecta. Si el Señor quiere edificar algo, lo hace perfecto. Entonces, en base a estos principios, hermanos, yo quisiera preguntarles, ¿entiendes tu responsabilidad de participar en la iglesia? Esta participación me involucra a mí y te involucra a ti. Si tú has profesado a Jesús como tu Señor y Salvador, eso te hace parte de la obra del Señor. Si Él es tu Dios y tu Salvador, eres parte de la obra edificadora del Señor. Si esta es tu iglesia, eres parte de la obra del Señor. Mis hermanos, esta iglesia no es un lugar bonito para reunirnos y conocernos y platicar. Es un lugar para donde nos edificamos unos a otros, donde damos gloria al Señor, donde celebramos la obra del Señor. Y es un lugar donde queremos que cada silla esté llena y esté representada por personas que necesitan ser salvas. Y eso requiere nuestra participación. Nuestra participación de invitar a personas, invitar a nuestra familia, invitar a nuestros amigos a que tomen un lugar junto con nosotros. Esto requiere de ti y requiere de mí. Pero también quisiera preguntarte, ¿estás involucrado en algún ministerio de esta iglesia? Porque no solo basta en invitar. El Señor quiere tu participación y tu servicio. Y vuelvo a decir, quizás el Señor, le puedes decir al Señor, Señor, es que no sé mucho, no tengo mucho. Había gente que no sabía mucho y no tenía mucho, pero tenía un corazón dispuesto y participó. Quizás hoy el Señor no quiere tus talentos, no quiere tu conocimiento. Quizás hoy el Señor lo único que necesita de ti es un corazón dispuesto. Y al Señor a eso le basta, un corazón dispuesto para servir. Si el Señor hoy te habla para que participes de algún ministerio de esta iglesia, te invito a acercarte conmigo. Encantado de orar contigo y encantado de encontrar un lugar donde tú puedas servir para la gloria del Señor. Y por último, y no menos importante, ¿estás involucrado en la edificación de tu casa? Esa es la primera área donde tú tienes que trabajar. Si tienes el corazón para servir, es la primera área donde te invitaría a participar. Edifica tu casa. ¿A qué estoy hablando? Que edifiques tu casa. Toda tu casa conoce al Señor. Toda tu casa se ha rendido al Señor. Tu casa viene a la iglesia. Tu casa está siendo edificada en base a la palabra de Dios. ¿Le estás enseñando a tus hijos la palabra del Señor? ¿Estás orando con tu familia la palabra del Señor? ¿Estás corrigiendo a tus hijos en base a la palabra del Señor? ¿Estás apoyando a tu esposo
¿O estás guiando a tu esposa en amor en base a la palabra del Señor? Mis hermanos, no podemos correr a edificar otra parte si estamos viendo que en nuestra casa o enfrente de nuestra casa se están derribando los muros. Nuestra mayor preocupación tiene que ser nuestra casa. Y una vez nuestra casa esté edificada, ahora sí podemos ir a apoyar otra área. Pero todo empieza en casa. Todo necesita comenzar en casa. Así es que yo te animo, te invito a que escuches la palabra del Señor. Y como dijo el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Señor quiere hablarte el día de hoy.